Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 299, el inicio de la guerra. Después del encuentro formal entre Ariadne y el marqués de Valdesar, se extendió por San Carlo el rumor de que la condesa de Mare había aceptado el papel de chaperona de la princesa Bianca. Debería ir a detenerla. O ya es demasiado tarde, Rubina, esa maldita mujer, ya lo sabrá. Debería ir a hablar con la condesa Márquez. Fue la reacción de la marquesa Chivo, entrometida y de buen corazón. Pero la reacción de la quisquillosa condesa Márquez fue la siguiente. Esa niña está en su sano juicio. Ni siquiera la reina Margarita, sino la reina Adelaida, madre de su majestad el rey, si volviera a la vida, no habría forma de salvarla de la ira de Rubina. La reacción general en San Carlo no fue muy diferente a la de la condesa Márquez. Todos habían oído, visto y experimentado durante más de 20 años lo terrible que era el temperamento de la duquesa Rubina. Debe estar loca. Seguramente ha perdido la cabeza. La condesa de Mare siempre ha usado trucos extraños, no hizo esto porque tenía una salida. En mi cabeza solo se me ocurre una cosa, desplazar a la duquesa Rubina y ocupar el puesto de amante. Ah. No era un comportamiento propio de la chica que ve la verdad, la santa del hogar de Rambouillet, la madre de los pobres, pero si fuera eso, Rubina no daría miedo. Por el contrario, si fuera menos que eso, no habría forma de escapar de la ira de Rubina. ¿Hay algún otro método ingenioso? Si lo hay, dímelo. No lo hay. Julia de Valdesar, la mejor amiga de Ariadne, tampoco tenía muchas opciones. La impresión de Julia al escuchar la noticia fue de una sola palabra. Vaya. ¿Qué hacer? Una buena amiga debería ir a abrazarla y llorar con ella, pero por alguna razón, Ari sentía que eso era una intromisión excesiva. Sin embargo, tampoco se sentía bien solo mirar, y Julia simplemente repetía vaya. Sin embargo, su hermano tenía más que decir al respecto. Padre, ¿cómo le recomienda eso a Ari? ¿Me vas a dejar sordo? Habla más bajo. El marqués de Valdesar se concentró en no soltar el tenedor y el cuchillo del desayuno. Pero su hijo no lo soltó. Ari no está casada, y la diferencia de edad con la princesa Bianca no es mucha. No es el tipo de persona a la que se le haría una recomendación, porque llegó la conversación tan lejos. Fue una orden de su majestad el rey. El marqués de Valdesar quería dejar de hablar con su hijo y terminar de cortar su desayuno, que consistía en pan bien tostado con mantequilla derretida y compota de manzana. Pero la vida no siempre sale como uno quiere, incluso para un marqués exitoso. Padre, usted debería haberla detenido, podría haberle dado una pista a Ari. El marqués de Valdesar suspiró profundamente. La familia Valdesar era una nobleza emergente sin feudos, y él era la cabeza de la familia con muchas responsabilidades. Su poder actual se debía únicamente a su inclusión en el gabinete de 3 personas del rey. ¿Por qué ese mocoso se quejaba tanto cuando gracias a él tenían azúcar, leche y queso en la mesa, y él usaba seda y leña caras? En lugar de insultarlo como un loco por las mujeres, el marqués de Valdesar llamó a su esposa con elegancia. Querida. ¿Qué pasa, mi amor? Creo que no hay de qué preocuparse. La marquesa, que estaba comiendo, parpadeó ante las palabras extrañas de su marido. ¿De qué hablas de repente? ¿No te preocupaste antes cuando Rafael dijo que quería ser sacerdote o seguir el camino de la iglesia? Así fue. No te preocupes. No habrá problema. Padre. El marqués de Valdesar finalmente soltó el tenedor y el cuchillo y se tapó los oídos ante el grito de su hijo. ¿Por qué los humanos solo tienen 2 manos? Y es innecesariamente rápido para darse cuenta de las cosas. Finalmente se levantó apresuradamente de la mesa sin haber comido ni un bocado del desayuno. Era mejor huir que discutir con él. Criar a un hijo no tiene ninguna recompensa, ninguna. El rey León III se alegró mucho al enterarse de que la condesa Ariadne de Mare había aceptado el papel de chaperona de la princesa Bianca de Taranto. Fijó una fecha para una audiencia personal con la condesa de Mare. La fecha de entrada al palacio, enviada desde el Palacio Carlo a la mansión de Mare, era aproximadamente 2 semanas después. Ariadne contactó con el Atelier Collezione después de mucho tiempo,
tanto para encargar el atuendo que usaría ese día como para reorganizar su vestidor y participar plenamente en la temporada de bailes de primavera-verano. El pedido era que trajeran todas las telas y accesorios de esta temporada a la mansión de Mare para mostrárselos. Sin embargo, la mano de Rubina fue rápida. «Oh, señorita». Sancha apareció con el rostro pálido y dijo: «Ha llegado una respuesta del Atelier Collezione. Dicen que lamentan mucho, pero que esta temporada les será difícil hacer negocios con la familia de Mare». Incluso Ariadne se quedó atónita ante este rápido golpe. «¿No tan pronto?». Esperaba un ataque de alguna manera, pero pensó que primero afectarían sus relaciones sociales, no que atacarían una tienda, y si lo hacían, al menos la dejarían encargar los vestidos de esta temporada. Realmente es tan mezquina que no concuerda con su título. Sancha se enfadó. Y el Atelier Collezione también, ¿cuánto les hemos vendido hasta ahora para que nos traicionen así? Ariadne estaba totalmente de acuerdo en que Rubina era mezquina, pero se dio cuenta de que Sancha tenía un criterio muy preciso con respecto al Atelier Collezione. Solo que su cálculo era incorrecto. La duquesa Rubina es clienta del Atelier Collezione desde hace 25 años. Oh. Por eso su hijo, el duque César, entraba y salía como si fuera su casa, y nosotros nos hicimos conocidos de ellos a través del duque César. Sancha frunció el ceño. Pensar en ese tipo de malos modales de repente me hace sentir aversión incluso por el atelier. ¿Verdad? Ha llegado el momento de traer un nuevo aire a las viejas tendencias. Creo que es hora de cambiar el atelier de alta costura que reina en la capital. Nuestra señorita, como siempre. ¿Le enviarías un mensaje al representante Caruso? Entendido. Ariadne se encontró con situaciones similares al encargar joyas y zapatos. Pero todo estaba dentro de un ámbito manejable. La compañía comercial Bocanegra del representante Caruso había extendido sus manos a todo tipo de áreas, incluyendo bienes de primera necesidad, durante la plaga, y con el matrimonio con Camelia, también entró en el mercado de artículos de lujo que la compañía comercial Castiglione había mantenido firmemente. Ariadne fue presentada a telas preciosas y talleres que no eran conocidos en la sociedad de San Carlo, y creó los atuendos de esta temporada a su gusto, o más bien, combinando los estilos que había visto en su vida anterior con el gusto de Sancha. Señorita, está hermosa. Su cabello negro, recogido como una nube, brillaba. Su frente redonda estaba despejada, y un poco más adelante de la coronilla, una cinta de perlas rodeaba su cabello, dándole un brillo de textura diferente. Cada perla incrustada en la cinta era una perla del Mar del Sur de la más alta calidad, lo suficientemente grande como para que otros la usaran en anillos o collares, revelando la majestuosidad del Condesa de Mare, que había acumulado una gran fortuna sin hacer alarde. Ariadne también hizo una elección audaz en su vestimenta. Hoy era el día en que debía mostrar su poder contra la duquesa Rubina. Sería una reunión individual con el rey, o una pequeña reunión con la adición de los 3 miembros del gabinete, por lo que no habría mucha gente a quien mostrar, pero la presencia es importante. Aprovechó al máximo su altura, eligiendo un vestido con la cintura muy ajustada y las mangas y la falda abundantemente abullonadas. Era una elección completamente opuesta al estilo que había estado de moda en San Carlo hasta ahora, que consistía en cinturas altas, pequeños adornos y volantes y faldas estrechas. Era una moda que se extendió cuando la región de Gaeta fue arrebatada al reino de Gálico y la moda de Montpellier fue reimportada a San Carlo. Las mujeres de San Carlo tenían una estructura ósea más pequeña y delicada que las mujeres del norte, por lo que las cinturas bajas o los adornos grandes no les sentaban bien. Cuando ellas lideraban la moda, no podían usar siluetas atrevidas. Pero para Ariadne todos eran diseños que le sentaban perfectamente. Si no bajas del norte te haré subir desde el sur. Ella llenó los detalles del vestido con intrincados tejidos bordados del Imperio Moro. Era una importación exclusiva de la compañía Bocanegra. Acordamos una comisión del 10% por la venta de este tipo de tela. El bordado de hilo de oro y plata, meticulosamente colocado sobre el satén azul violeta, era deslumbrantemente espléndido. Fue la elección de Sancha, que tenía un ojo innato para la belleza. La duquesa Rubina y las mujeres de San Carlo nunca habrían visto algo así. Ojalá el rey se quedara boquiabierto y elogiara a Rubina. O sería divertido si la duquesa Rubina, con ojos de víbora, se pegara al lado del rey. Ariadne pensó que Rubina era capaz de eso.
4 años antes, ella nunca habría olvidado la humillación del día en que León III intentó tomar a Ariadne como su reina. Si Rubina tuviera discreción, nunca los dejaría solos. Entonces me voy. La Ariadne de hoy era una guerrera que partía hacia el campo de batalla. Sancha, viendo la espalda de Ariadne brillar fríamente en azul violeta bajo el ardiente sol etrusco, estaba segura de que su señora podría aplastar a los gigantes de piedra de la mitología con sus propias manos. ¿Cuánto tiempo sin verte, condesa de Mare? León III recibió a Ariadne en su oficina. A ambos lados el marqués de Valdesar, el conde Márquez, el conde Contarini y Sir del Pianosa estaban alineados en orden. Afortunadamente o desafortunadamente, la duquesa Rubina no estaba a la vista. Bueno, con el paso del tiempo, los viejos recuerdos se desvanecen, está todo bien en casa. Ariadne comprendió de inmediato la intención de León III. Él se avergonzaba de la indecencia que había cometido hace unos años. Para ser exactos, no era una persona con la vergüenza de avergonzarse sinceramente, así que solo le molestaba que los demás lo supieran. Ariadne sonrió brillantemente y respondió: Yo también soy sensible a las estaciones, así que últimamente no recuerdo nada. Su Majestad no debe preocuparse. Ja, ja. El cardenal todavía está entrevero. Estaba bien de salud cuando se fue. Ah, sí, claro. León III fue directamente al grano. Hoy se estaba conteniendo al máximo de mirar el cuerpo de Ariadne. Estoy sinceramente agradecido de que hayas aceptado ser la chaperona de Bianca. Eso me estaba dando muchos dolores de cabeza. Si puedo aliviar las preocupaciones de su Majestad, sea lo que sea, es mi honor. Pero ¿cuántos años de diferencia hay entre ustedes dos? ¿7 años? El conde Octavio Contarini, que estaba al lado, intervino rápidamente. 5 años, Su Majestad. La diferencia de edad entre la condesa de Mare y la princesa Bianca de Taranto es de 5 años. Sí, 5 años. León III dijo con desgana. Hay algunas personas que dicen que tú y Bianca no tienen mucha diferencia de edad. Ariadne solo inclinó la cabeza. Parecía inútil discutirlo ahora. ¿Qué quería León III para decir algo así ahora? No fue León III quien buscó desesperadamente una chaperona para Bianca, diciendo que no importaba quién fuera. Entonces, ¿por qué no almorzamos y nos reunimos de nuevo por la tarde? ¿Almuerzo? Ella se sorprendió por un momento. Cuando le dijeron que fuera al palacio, no se mencionó almorzar juntos. Sin embargo, era la hora de comer. Me atrevería a tener el honor de comer con Su Majestad. Eso es un poco así. León III aceptó las palabras de humildad de Ariadne con mucha calma. Ella estuvo a punto de preguntar, sí, pero se contuvo a duras penas. Entonces, comeré sola. Hay otra persona que invitó a la condesa de Mare. El conde Octavio Contarini la guió desde un lado. Fue una nueva experiencia encontrarse con él, a quien solo había visto como el amigo patético de sus hermanos, como uno de los 3 ministros del gabinete en el palacio. Es un milagro que el país no se haya arruinado aún. Mientras Ariadne reflexionaba si su regreso había sido realmente bueno para el futuro del reino etrusco, Octavio le preguntó de nuevo. Sígame, por favor. Ariadne miró a León III. Era una pregunta con los ojos, preguntando si podía ir. Sí. Sigue al conde Contarini, y nos vemos en la reunión de la tarde. Su gracia es infinita, Su Majestad. Ella hizo una reverencia a León III y siguió a Octavio fuera de la oficina del rey. El pasillo por el que caminaban detrás de Octavio estaba tan silencioso que solo se oían sus pasos, lo que la hacía sentir el doble de avergonzada. Estuvo a punto de quedarse callada debido a la atmósfera incómoda, pero quería saber quién la había llamado, y sintió que quedarse callada bajo la presión de la atmósfera era una derrota, así que abrió la boca a propósito y preguntó. ¿De quién es la invitación? Y mientras preguntaba, se dio cuenta. Solo había una persona en el palacio que podía enviarla a Octavio. Una sonrisa apareció en sus labios. Así que así es como vas a jugar. Octavio, sorprendido de que Ariadne le hubiera hablado, se quedó rígido por un momento y luego respondió secamente. Lo sabrá cuando vaya. Caminó con paso firme y llegó frente a un pequeño y bellamente decorado comedor. Era un espacio que podía albergar a unas 50 o 60 personas. Octavio abrió la puerta de par en par. ¡Clang!
Los ojos de todos los que estaban en el comedor se posaron en Ariadne, que estaba de pie en la puerta. Todas eran mujeres. 30 o 40 damas del grupo de la duquesa Rubina estaban sentadas alrededor de una larga mesa ovalada. La duquesa Rubina, sentada en el asiento principal, vestida con un vestido rojo oscuro ardiente, miró intensamente a Ariadne. Era el comienzo de la guerra.